Bien, y desde España ya está con nosotros el eurodiputado y líder de la agrupación Se acabó la fiesta, Alvise Pérez. Bienvenido a edición especial, Alvise. Gracias por estar con nosotros. Mientras no nos metan preso a la oposición Pedro Sánchez, un placer atender a los medios de comunicación. Bueno, no, yo no puedo hacer ninguna promesa porque acá hablamos, como se dice, a calzón quitado. Mm. Mm. Una Oye, expresión muy gracias. española también. En primera instancia, gracias por darnos este tiempo y espero lo podamos aprovechar. Lo primero que te quería preguntar es, vamos a partir por algo que tiene que ver con coyuntura, ¿no? Y que ha dado la vuelta al mundo. El escándalo de corrupción que enfrenta el gobierno de Pedro Sánchez en este momento y que se conoce como el caso Coldo Ábalos. ¿Ese caso en su momento lo diste a conocer tú? De hecho, es uno de los principales motivos por los que a mí personalmente me votan casi 1 millón de españoles en las últimas europeas. Nos votan básica y casi íntegramente por el éxito en este y en otros casos de corrupción con el apoyo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros al final, la mayoría somos empresarios, que nos ha ido muy bien la vida a nivel empresarial, que hemos ganado bastante dinero como para no depender de la política. Antes de abandonar el país, porque yo ya estaba con un pie más en México que en España, pues decidimos hacer una colaboración con la policía, la UPO, la DEF, la UDICO, y llevó a este caso de corrupción, con seguimientos 24 horas, etcétera. Pero ¿por qué ha escalado recién a estas magnitudes ahora, si ya esto viene de, asumo, cuanto menos un año y medio atrás? Sí, nosotros iniciamos la investigación preliminar con los seguimientos al señor Ábalos Meco, entonces ministro de Infraestructuras, a 6 paraísos fiscales distintos, paraísos fiscales en el sentido de laxitud en la legislación financiera y nulas explicaciones sobre los fondos que un país recibe, como República Dominicana o como Guinea Ecuatorial, y la investigación preliminar es de 2020. Lo que ocurre es que con las indagaciones posteriores de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, la entrada y registro de estos últimos meses se han dado con una serie de discos duros, con audios incriminatorios de medio gobierno de España. Mm. Ahora, vayamos al grano de todo esto que vives tú, ¿no? De que de alguna manera está ligado a tu figura, ¿no? Puntualmente en España. ¿Por qué la censura? ¿Por qué tú eres censurado en España? Pues mira, don Diego, se lo voy a decir claramente, porque nosotros, que más que un partido político, insisto, yo más que, aunque ahora tengo, pues eso, el adjetivo de político por ser eurodiputado, insisto, con casi 1 millón de votos, al final nosotros somos gente de la sociedad civil con un nivel de hartazgo brutal hacia la casta política que nos ha saqueado más de la mitad del dinero que duramente nos trabajamos. Y la censura viene, entre otras cosas, porque en España tenemos, no sé cómo es en Perú, en España tenemos un corralito informativo con grandes medios de comunicación controlados por 4 o 5 grandes familias desde los años 70, que es Atresmedia, Mediaset, Prisa y Vocento. Y cuando te metes con uno de los empresarios de esa familia, automáticamente se te cierran las puertas en todos los medios de comunicación, que es algo que no hacía ni Pablo Iglesias de Podemos. Para que se haga usted una idea, con casi 1 millón de votos, no me ha entrevistado en televisión de mi país absolutamente ningún medio de comunicación. Me ha entrevistado Forbes, Corriere della Sera, Euronews, Le Monde, el Times en Inglaterra, porque es muy llamativo que una persona con un teléfono móvil consiga casi 1 millón de votos. En España no nos ha entrevistado ni un solo medio televisivo. En este escándalo, Coldo Ábalos está Acciona también. Nos hay empresarios de poder que imagino algunos de ellos deben ser dueños de medios de comunicación. Bueno, Acciona es de la familia Entre Canales y la familia Entre Canales está tanto en casos de corrupción, de financiación ilegal del Partido Popular, del partido de derechas, como en relación a los mayor porcentaje de fondos de ingreso de los separatistas catalanes. O sea, y ahora el Partido Socialista. Al final son grandes grupos de poder financiero que financian, que se compran sus propios partidos políticos o que financian las estructuras más proclives a la corrupción en los grandes partidos. Es el caso de Acciona, pero Acciona es familia entre canales. Familia entre canales es PP, PSOE y separatistas, es el poder. Yo he seguido tu carrera desde que te anunciaste al mundo político, ¿no? Yo lo he seguido desde julio del año pasado, pero como quiero que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible, voy a asumir que algunos no saben quién eres. ¿Cómo te presentas tú, dejando de lado el rótulo de eurodiputado? ¿Quién es Alvise Pérez? Bueno, ya sabes que hablar de uno mismo en tercera persona siempre queda muy poco elegante, don Diego, pero le podría decir que un joven, fíjate que, qué generoso soy conmigo mismo, de 35 años,
que creció absolutamente engañado y que se ha dado cuenta de que llevo 35 años en los que el sistema me ha tratado como un gilipollas. A mí me decían que la política en mi país era democrática, a mí me decían que si tenías la capacidad de generar capital, podías ser una persona libre e independiente y al final cuando haces una cierta cantidad de dinero te das cuenta de que eres esclavo del parásito político de turno que te pide una comisión. O que sin Eso. la licencia de turno que te pide un burócrata que no ha trabajado en la vida, no puedes trabajar. Pues yo soy un español hasta los cojones de un sistema absolutamente corrompido por algo que se llama partitocracia. Ni, no soy ni especial, ni más inteligente que usted, ni que nadie. Sencillamente un hombre que tiene la noble virtud, se podría decir, de conectar a los informantes de la sociedad civil de mi país con a los grandísimos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil. Ese es el único mérito que esta persona humildemente le podría decir a la cara que tiene. Pero ¿cómo te diste a conocer? Es decir, tú eres periodista, ¿por qué investigabas? ¿Dónde salías? Pues mire, a mí me encerraron en pandemia durante 3 meses y hay gente que se dedicaba al black jazz, otros a jugar a los videojuegos. Yo me dediqué a llamar a todos mis amigos de policías y guardias civiles a ver cómo podríamos investigar a este gobierno que nos ha encerrado ilegalmente, según una sentencia del Tribunal Constitucional de España, nos encerraron ilegalmente 3 meses. Y a mí personalmente me sentó muy mal y ahí empecé a involucrarme más activamente en la política de protesta, sobre todo. Claro. Ahora, hay varios paralelismos entre lo que sucede en España y en las agendas de este lado del mundo también. Muchas de esas agendas te diría que son calcadas del mismo lapicero. Así que quiero que esta charla también sea una charla de ideas. Voy a lanzarte una ahí, que es el problema que tenemos aquí y allá, sé que también con las denuncias falsas de género, como consecuencia del cáncer del enfoque de género enquistado en los sistemas de justicia, ¿no? ¿Qué has podido encontrar de eso? ¿Ustedes tienen, digamos, aparte de eso, una, una remuneración para mujeres que puedan ser las denunciantes falsas? Espero por Dios, don Diego, que lo que están ustedes sufriendo en Perú por denuncias falsas no sea lo que estamos sufriendo en España, que es terrorífico. O sea, en España, más del 80% de las denuncias por violencia de género no tienen culpable y sin embargo tienen ayuda económica. ¿Cómo es posible que legalmente en España una mujer se la puede considerar víctima de agresión intrafamiliar o de agresión de género y sin ninguna sola sentencia tenga derecho a una paga? Pues que generas un aliciente para que haya denuncias falsas. Estos absolutamente son datos del Ministerio del Interior, o sea, no es algo que yo me invente en absoluto. Con esos datos podemos mezclarlo, por ejemplo, con... A nosotros esa ley se llama Ley Integral de Violencia de Género. Es una ley que, según Alfonso Guerra, presidente y, en fin, alto cargo del Gobierno de España, dijo que se hizo con la presión sistemática del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque rompes el baremo de igualdad entre sexos. Y ahora mismo una mujer, sin necesidad de aportar ninguna prueba, no sé si siempre es igual, tiene la capacidad de condenar a un hombre porque tiene más credibilidad que, que la autoritas. Es decir, una mujer ahora mismo, ante un hombre sin ningún tipo de prueba ni testigos de nada, si dice que ha sufrido agresión de cualquier índole, ese hombre va a prisión. Y luego, hasta ¿Qué? que no haya un juicio, no queda, en fin, no sé si en Perú es igual. Sí, de hecho, este programa es un programa que fue de los primeros, por si no decir el primero, que le comenzó a dar tribuna a padres que viven el drama. El viernes ha estado uno aquí que se les arruinó la vida por denuncias falsas, que luego se han corroborado que eran falsas por el sistema judicial. Pero fíjese que yo creo, por ir al post-debate, que creo que es una agenda internacional de división social. Es decir, la guerra entre hombres y mujeres, la guerra entre patriotas y globalistas, la guerra entre los que han nacido en un país con la cultura propia del país y aquellos que masivamente, sin ningún tipo de control, ni siquiera legal, están metiendo en diversos países. En el tema español lo sufrimos profundamente de todo el norte de África. Al final esto está demasiado bien conectado y no creo que lo que está pasando en Perú, que me dice usted, es tan similar a lo que está pasando en España, sea por casualidad. Creo que es un movimiento No, no, internacional, ¿no? no, desde luego que no. Eh, ¿Qué pasa si un matrimonio tramposo, extranjero, que se ha acogido a los beneficios de España, le quiere sacar la vuelta a la norma y denuncia falsamente y el hombre sabe Dios dónde estará y ella lo cobra? ¿Eso ha pasado? Bueno, cada semana tenemos a la Guardia Civil desmantelando alguna trama de ayudas falsas.
Viene una persona, por ejemplo, de Marruecos, denuncia falsamente a su marido, cuando el marido ya ha abandonado el país y ella luego se va a vivir a Marruecos. Se está cobrando la remesa desde Marruecos, con el nivel de vida de Marruecos, del dinero por mujer maltratada que tenemos en España. Ujú. ¿Y Pasa con cuánto otras recibe muchas más o ayudas, menos? pues entre 450 y 600 euros. Y luego aparte le damos una ayuda de entre 400 y 600 euros por hijo, le Ujú. damos ayudas al alquiler. En España tienen acceso universal a repartos, por ejemplo, sorteos de vivienda pública, tienen entrada universal al sistema de salud público español gratuito. Ujú. Tienen, tienen de todo, solo que a diferencia de los españoles y tal, sin haber cotizado. Ese es un gran problema que tenemos en España. Parte de la información que hemos reportado en este programa, Luis, es que los jóvenes europeos, en Occidente en realidad, están inmersos en una crisis de salud mental, de emocional, depresión, a tasas prácticamente históricas, ¿no? En tu opinión, por qué es eso? Bueno, ¿cómo se nota? Lo decía también el Parlamento Europeo, ¿cómo se nota que los muertos no votan? Porque fíjese, cuando tuve que intervenir en el Pleno del Parlamento de Estrasburgo como eurodiputado para hablar precisamente de este tema que usted me saca a la luz, no había absolutamente ningún eurodiputado de mi país, ni de la mayoría. O sea, si usted busca el vídeo en mis redes sociales, verá que el Pleno estaba absolutamente vacío. Es por eso por lo que precisamente somos tan críticos con la Unión Europea y soy tan proclive a unirnos a mis hermanos más allá del Atlántico. Yo tengo mucho más que ver con un peruano, hermano mío, con el que comparto una lengua, una cultura, unos valores, una historia, una lengua, incluso una religión común, que con franceses y alemanes que no aborden en absoluto los problemas reales de los españoles. El tema del suicidio entre jóvenes es ya la segunda causa natural más frecuente en mi país y sin embargo apenas tienes, creo que son 20, 30 millones de euros de presupuesto. Sin embargo, las mujeres, la guerra de sexos del Ministerio de Igualdad son más de 450 millones de euros. Ujú. ¿Por qué se dedica ingentes recursos a unos con infinitas menos muertes que a otros? Porque unos cuando mueren se suicidan y no votan. Pero ¿a qué se debe la tasa histórica de depresión? Es decir, ¿qué están pasando los jóvenes en España? Bueno, aquí esto es muy opinable. Yo creo que tengo bastantes teorías. Una de ellas es que un joven que está absolutamente anestesiado por los sistemas algorítmicos de retención de atención en redes sociales y cuando llega a la realidad, porque tiene que generar capital en este sistema capitalista, se da cuenta que es imposible acceder a una vivienda si no trabajas 80 años. O sea, la crisis de vivienda que estáis sufriendo en Hispanoamérica es la misma que estamos sufriendo en la península ibérica, en España. Cuando se da cuenta que los procesos de automatización, etcétera, hacen que sus trabajos ahora mismo no tengan ni siquiera la capacidad de plusvalía. Es decir, señores, gracias a la inteligencia artificial y a la robótica, nos encontramos también que en un país como el español, que recibimos a 90 millones de turistas, no tenemos capacidad de integrar el empleo juvenil que no sea con el salario mínimo interprofesional. Y con el SMI estamos generando una red de millones de jóvenes que son trabajadores pobres, trabajadores esclavos, que se tienen que hacer 2 horas en metro o 2 horas en vehículos públicos porque no tienen ni para pagarse el transporte al trabajo. Estamos creando pobres trabajadores. Yo Sí. creo que eso mezclado evidentemente también a la guerra de sexos y a la destrucción absoluta del núcleo familiar provoca pues lo que estamos viendo, récords de suicidios en jóvenes. ¿Cuánta responsabilidad de esto crees que tiene que ver la política de fronteras abiertas? Pues fíjese, se lo voy a decir claramente. Ahora mismo tenemos los mayores niveles históricos de criminalidad en España. Un joven que no puede ni conocer a una chica por miedo a que la denuncien por violencia de género, que no Exacto. puede ni acceder a una vivienda porque no le da el sueldo miserable, además, y que en el camino de casa a la boca del metro hay un extranjero magrebí que no pasa ningún proceso de control porque entra ilegalmente en España, que le apuñala o le intenta robar lo poco que tiene, ¿qué ansias de poder hacer un plan de vida tiene para no matarse a sí mismo? A lo mejor eso tiene algo que ver, digo yo. Claro que sí, por supuesto que sí. Y ya voy a llegar, estoy haciendo la camita porque quiero llegar a lo que más me interesa, que es, al comienzo cuando inicié mi carrera éramos 5 loquitos hablando de esto, pero hoy se confirma y por eso yo creo que a un gran sector destapa esperanza tu escaño legislativo en Bélgica, porque denunciábamos que estaba enquistado el progresismo globalista en Europa. Y creo que tú lo estás corroborando. Pero es decir,
cuando dicen, cuando a ti te tildan de extremista de derecha, por último, si lo fueras, eres independiente, porque tú ni siquiera con Vox te casas, ¿no? No, a mí Vox me parece un partido absolutamente intervencionista estatal. Y conozco personalmente a Santiago Abascal, de hecho, le he hecho bastantes discursos, le conozco a un nivel muy personal y rompimos relaciones en el momento en el que decidí presentarme creando mi propio partido político por las elecciones europeas del año pasado, porque creo que la alternativa a la libertad no pasa por un partido intervencionista económicamente, ni por el Partido Popular, ni por el partido de Vox. Yo creo en la intervención mínima del Estado, yo creo que Mm. los impuestos se han convertido en el siglo XXI en un saqueo inmoral a la clase trabajadora. Yo creo que es hora de que hayan proyectos nacionales en España, en Perú y en otras lindes, en donde haya proyectos políticos que representen al 80% de la población. Y el 80% de la población, amigo mío, lo único que quiere es tener familia, libertad para poder decidir su plan de vida y capacidad económica para ejercerla en libertad sin que un burócrata no le saque. Fíjese usted cuál es mi ideología. Yo no me pongo a hablarle a un camarero que me vota de la escuela austríaca, de von Mises, de Hayek o de aquellos autores a los que yo respeto y creo y estudio. ¿Por qué? Porque a mí me tienen que entender. Por eso me entendieron más de 800.000 votantes conociéndome menos del 20% de la población española. Y por eso ahora por la calle no podemos ni andar. Convocamos un acto con 24 horas de antelación y aparecen 1.000 personas. Es una barbaridad lo que estamos viviendo. Yo se lo de reconocer que nos sobrepasa un poco porque no nos esperábamos a este nivel de éxito y veamos qué ocurre en las siguientes elecciones generales, que como mínimo el gobierno dependa de nosotros, pero que no se están enfrentando a un chaval de derechas, ni a un chaval de centro, ni a un chaval de ultraderecha, se están enfrentando a un libertario que está harto de que entre ideologías nos roben a todos. Yo quiero libertad. Claro, pero digamos, según lo que he podido ver y mientras estudiaba para preparar esta entrevista, al menos en lo social no te siento muy progre, ¿no? O sea, ¿cómo te defines en el aspecto social? Pues mira, en el aspecto social me defino como alguien que tuvo que comer restos de comida del plato de clientes que no se acababan su cena porque yo tenía que limpiar platos para poder sobrevivir. Para que se haga usted una idea del nivel de pobreza al que yo vengo, para que nadie me tenga que explicar lo que son las ayudas sociales. Yo he estado toda mi santísima vida, desde la más absoluta, de verdad, miseria socialista del sur de España, que ha gobernado aquí el Partido Socialista 34 años en Andalucía, que es la parte más sur del país, y a mí nadie jamás me ha ayudado en nada. Lo único que a mí me ha ayudado a salir de la miseria fue tener que irme a un país más liberal, que era Inglaterra. Ahora no, ahora Inglaterra es la nueva Arabia de Europa, pero en los tiempos en los que yo fui, todavía había algo de libertad económica y podías trabajar. Y una persona sin recursos, sin saber hablar bien inglés, sin tener contactos ni amigos, pudo sacar con provecho unos ahorros, trabajar duro, pero trabajar y salir adelante y ser un empresario al que le va muy bien las cosas, como para incluso donar 9.000 euros al mes de sueldo de eurodiputado. O sea que la mejor ayuda social que le puedes dar a una sociedad es la ayuda social de la moralidad, del no Ujú. convertirte en un esclavo del Estado y de darte un trabajo, no, que lo generes tú. Porque si tú esperas a que el Estado te dé un trabajo, te conviertes en un sometido, en un esclavo, en un vasallo. Hay Mi temas política social también es esa, que la gente trabaje. que sí, que hay temas que tenemos que solucionar en más de un país en Occidente. Y ese es el invierno demográfico en el que estamos también, ¿no? Estás a favor de incrementar la natalidad y cuando lidias con una generación que le han dicho que adopte gatos, que salve a los patitos de Costa Rica, que no se le acerque a chicas y que no se reproduzca. Eso es un tema que hay que revertir también puntualmente en España. Hombre, de hecho, lo que usted acaba de decir es el mayor éxito de una compañía que vende Prozac. O sea, la mayoría de la gente que se descubre a los 40 o 45 años sin hijos, sin familia, que el gato y la copa de vino a las 12 de la noche no le llena y por eso se deprime, ha Sí. descubierto, Dios gracias, que el mayor contacto con Dios, que el mayor contacto con la eternidad, con la inmortalidad, se llama descendencia. Y solo puedes tener descendencia si tienes una casa y un trabajo digno para mantenerlos. Por Ujú. eso, cuando atacan la vivienda, cuando atacan la dignidad del trabajo, cuando atacan el núcleo familiar, están atacando precisamente el plan de vida que ha hecho que bueno, decenas de miles de generaciones antes que nosotros haya generado una vida en plenitud. Por supuesto, apoyar la maternidad es apoyar viviendas baratas y apoyar trabajos dignos. He leído que tú quieres quitar el impuesto predial a las viviendas. ¿Ese es uno de los obstáculos que entiende la gente en los ayuntamientos? Los ayuntamientos en este país utilizan la vivienda como una forma de autofinanciación. ¿Por qué?
Porque cuando hace las recalificaciones de suelo, como el 30% del precio final de la vivienda depende de los municipios, incrementan para generación de deuda. ¿Qué digo yo? Que la vivienda dependa única y exclusivamente del gobierno central y que eliminemos todos los impuestos directos e indirectos. Haciendo eso hemos Mm. calculado casi un 30, un 27 y pico, casi un 30% menos en el precio final de la vivienda en España. Ok, te reduces por un lado la inflación que enfrenta la gente, pero por otro lado también hay una falta de oferta, ¿no? Claro, porque en España para poder tener el derecho de construir, no es que cumplas unas ciertas obligaciones burocráticas, es que depende de la licencia del político, del Mm. municipio. Ese es el problema. En todos los sectores económicos y productivos de la sociedad, si quitas la mano del político, se incrementa su valor y su productividad por 10. Es que Así es. ocurre siempre. E igual que los casos de corrupción, ¿por qué la mayor parte de los casos de corrupción en mi país y no sé en el suyo? En el mío es el urbanístico. Mm. ¿Por qué? Porque es de donde mayor margen urbanístico de infraestructura, porque es el mayor margen de dinero que le puedes quitar a una empresa, a una constructora, sin que se note, porque puedes justificar el incremento presupuestario en cuestiones derivadas ajenas de la obra. La única capacidad que tiene un país de abaratar su vivienda es aumentando la oferta y la libertad para que la demanda pueda competir en libertad de condiciones. Si reducimos la oferta y controlamos precios, pasa como en Venezuela. Claro. Eres un soberanista, ¿no? Eres un soberanista, tu enfoque es soberanista de España. En materia de plantar cara, digamos, plantar postura clara contra el progresismo y su política de fronteras abiertas, ¿quién dirías que lo ha hecho bien? ¿Quién te gusta? ¿Te gusta el enfoque de Víctor Orbán, por ejemplo? Pues fíjese usted, me gustan cosas de muchos líderes políticos. Víctor Orbán, evidentemente, hay cosas que me gustan mucho de él, hay otras cosas que no me gustan tanto, pero le puedo decir lo siguiente: soberanista es una etiqueta que se han apropiado ciertos grupos políticos nacionales e internacionales y luego veo que están besándole los tobillos a Estados Unidos, algunos a Rusia, otros a Marruecos, otros a Israel, otros a tal. Para mí ser soberanista es ser patriota. Y para mí ser patriota es no estar sometido a ninguna potencia extranjera. Ujú. Tenemos un problema que es que casi todo Occidente está sometido a algo que se llama Estados Unidos de América a través de Blackstone y BlackRock. Esa es la realidad. Es decir, nadie puede competir ni siquiera con el poderío económico, mucho menos con el poderío militar de Estados Unidos. Es más, el simple hecho de tener esta conversación usted y yo lo hago bajo el paradigma de que estoy en un país miembro de la OTAN. ¿Qué significa eso? Pues que la OTAN también tiene protocolos de actuación sobre las redes de medios de comunicación. Yo a usted no puedo verbalizarle todo lo que pienso porque soy parte de un miembro de la OTAN, de un país miembro de la OTAN. Y entiéndase lo que estoy diciendo. Sí, claro. Igual que aquí en Europa, por ejemplo, es que ser consciente de la realidad de cómo funciona el mundo es muy duro. Pero igual que, por ejemplo, aquí RT no puede emitir porque es un medio, una noticia alineada con los intereses rusos. Yo no soy tonto y entiendo cómo funciona la geopolítica, etcétera. También diré que para mí ser patriota es entender que antes que tener a Europa o a Estados Unidos ni de amigo ni de enemigo, prefiero que los hermanos que nos han dividido conscientemente esas potencias, entendamos que tenemos que empezar a hablar de los Estados Unidos de Hispanoamérica, que podemos ser juntos la tercera mayor zona económica del mundo y que si no hacemos eso, tanto Perú como España, como Ecuador, como Argentina, como México, como Colombia, como Venezuela, vamos a estar en mitad de una guerra que no sabemos cómo va a acabar. No, y a mí me gusta la idea de estrechar lazos en quienes, para empezar, no tienen un odio hacia el cristianismo, ¿no? Ni su herencia. Ahora, otra de las declaraciones que has hecho por las que te quería preguntar es, y te estoy citando acá, es, se está africanizando el país. Lo dijiste en un contexto de análisis del sistema de pensiones. ¿A qué te refieres con eso? Pues se lo voy a decir claramente, que si importas masivamente África, obtienes África. Que si coges a personas que han crecido en sociedades absolutamente homófobas o misóginas, cuando llegan a mi país, lo primero que hacen son organizarse en bandas para dar palizas a homosexuales o para tratar como animales a las mujeres. Por eso en España, creo que lo ha dicho el ministro del Interior hace menos de 4 semanas, el 91% de todas las agresiones sexuales en grupos a mujeres en Barcelona han sido de bandas magrebíes, del Magreb, Mm. de África. Por eso yo intento, y también en relación con el sistema de pensiones, cuando ha dicho el Pedro Sánchez, todavía presidente del gobierno de España, hasta que le detenga la UPO de la Guardia Civil, porque, en fin, en los audios le involucran en una de las mayores causas de corrupción de la historia de España, a él y a medio gobierno, cuando hablo
del sistema de pensiones y de la inmigración es porque el señor Pedro Sánchez ha dicho que para que el sistema de pensiones en España siga funcionando, tenemos que importar a 4 millones de inmigrantes. Y yo digo que no, que lo que se necesita son 4 millones de bebés Mm. hispanos españoles. Y que eso se consigue abaratando la vivienda y generando ayudas, no ayudas de paguita, sino ayudas a la libertad de comercio para que las mujeres puedan pues, tener los hijos que desean tener, sin más, en libertad. Y otorgar un beneficio, un crédito fiscal por hijo también. Para mí el beneficio que puede tener cualquier persona no es dar paguitas, se imaginará usted, sino reducir la carga del Estado a esas personas. Es decir, reducir el IRPF en 3, 4 puntos por cada hijo, por ejemplo. Ujú. Tener una reducción de la carga fiscal histórica por cada hijo que usted tenga y llegar a un punto en el que tenga excepción total de impuestos si tiene más de 5 hijos. Ahora, vayamos ahora sí a la Unión Europea. Es un tema que a mí me resulta fascinante. Eh, Desde la óptica de que nos enfrentamos a eso hace muchos años y es uno de los rincones de progresismo globalista por excelencia, ¿no? ¿Qué has encontrado? Una cosa es ya estabas, bueno, postulaste, ganaste, ahora ya estás. ¿Qué has encontrado? He leído una cifra que me resulta escalofriante, algo así como que más del 70% de normas no se aprueban en España, sino en Bélgica. Más del 80% de la normativa que actualmente está en vigor 80%. en España, Un escándalo. 80%, datos oficiales de la Comisión del Parlamento Europeo, son de normativas europeas. Y sin embargo, yo como eurodiputado con casi 1 millón de votantes, no tengo iniciativa legislativa en el Pleno. Yo no puedo presentar una ley para que me la voten. Todo lo decide la Comisión Europea de von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, por cierto, condenada por corrupción y no ha dimitido. De hecho, acabamos ahora de firmar, exclusiva hace unas horas, junto a RC y otros grupos europeos, una moción de censura a la presidenta de la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque estuvo investigado su marido por un caso de corrupción de más de 2.000 millones de euros a una empresa, la conocerá usted, que se llama Pfizer. Claro, por supuesto. Y cuando el juez le requirió el teléfono móvil a von der Leyen, dijo que había eliminado y se le había perdido el teléfono. Y O nunca sea, se pudo acceder a las pruebas. para que la gente lo tenga claro, esto es un escándalo. 70 era un escándalo, 80 ya. La gente que se ganó el favor de la gente, que tiene una representación fehaciente, votaron por ella, tiene menos poder de iniciativa que la comisión por quien nadie votó. A von der Leyen solo le han votado los comisarios, etcétera, que son como los ministros, etcétera. Pero es que a mí me han votado casi 1 millón de españoles. Y von der Leyen tiene todo el poder del Parlamento y yo no tengo ninguno. Esa es la realidad. Nosotros pedimos una votación directa a la presidencia y que todos los europeos votaran, pero eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Pues igual que, fíjense, yo intento explicar a los españoles que no me votaron porque no me conocían, que no es que la Unión Europea sea mala, malísima porque sí, que todo es una cuestión de dinero. Igual que cuando explicaba que los eurodiputados nos ingresan 60.000 euros al mes, que la gente no me creía hasta que se llamaba mi cuenta bancaria. Yo no sabía. O sea, que yo cobre 60.000 al mes siendo empresario lo puedo entender, pero siendo representante popular en el Parlamento Europeo, cobrar 60.000 euros, cobrar 10.000 euros de sueldo, cobrar 4.500 euros en dietas, 5.000 euros solamente por asistencias libres de impuestos, cobrar 28.000 euros al mes solamente en asesores, cobrar 100.000 euros al año únicamente en autopromoción, etcétera, 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 etcétera. Me parece una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque el objetivo de la Unión Europea es silenciar con dinero a los 720 eurodiputados y que la Comisión haga lo que quiera. Y no le lleven la contraria. Porque si dices que no te parece Claro. bien mandar a millones de españoles inocentes a una guerra en la que no tenemos nada que ver, porque nos envía una OTAN, que por cierto a mi país no protege ni siquiera en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, que están fuera de la paraguas de la Unión Europea, teniendo el conflicto prebélico que estamos teniendo con Marruecos, cuando te fuerzan a gastarte el 3% del PIB, que es una auténtica barbaridad, en defensa para financiar las guerras de terceros, etcétera, cuando dices este tipo de cosas, te meten en una lista negra en el Parlamento Europeo. Y te tachan, te sabotean, no te dejan participar en ciertas cosas. Hay un lobby brutal de países extranjeros para que no accedas a ciertos grupos. En fin. En esa cifra de 60.000 fuiste disgregando y metiendo todos los conceptos separados que hay. O sea, en la cifra de 28.000 euros por concepto de asesores, ¿eso se lo depositan al eurodiputado y de ahí él paga? No, son fondos finalistas. Yo puedo contratar asesores hasta los 28.000 euros al mes. La mayoría de eurodiputados tienen de 8 a 11 asesores. Mm.
O sea, que si Yo has tengo divulgado eso, ¿cuándo divulgaste eso? Lo divulgué con una GoPro en el hombro cuando entré en el Parlamento Europeo para que la gente viera lo que era ser eurodiputado. Y había cosas que me llamaron la atención. Mire, fíjese usted que hice un vídeo que lo vieron, creo que fueron 4 o 5 millones de personas en España, en donde mostraba mi teléfono móvil con mi extracto bancario. Y por 3 días de eurodiputado me habían metido más de 12.000 euros. Y yo no lo entendía y llamé a mi jefe de gabinete, que por cierto, aparte de jefe de gabinete, es doctor en Derecho, académico de número, etcétera, porque hicimos una selección de personal muy profesional y me entero que no, que estaba bien, que por 3 días de trabajo me pagaron 12.000 y pico euros. 12.000 euros. Sí, 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 por 3 días de trabajo, en conceptos varios, por indemnización de tal, que si el verano, que si los 15 días que se supone que no he trabajado, pero tal, en fin. Y digo, bueno, pero si es que eso es casi lo que gana un español al año. Sí. Asumo que los partidos, inclusive de derecha, no están muy contentos con eso. En absoluto, y fíjese que antes de ser eurodiputado hablaba bastante con muchos de ellos, porque te los encuentras en ciertos sitios, al final los grupos elitistas, también de empresarios, etcétera, pues conoces a todo el mundo, ¿no? Y Sí. cuando yo no era político, pues eran mucho más simpáticos conmigo que desde que soy político y denuncio este tipo de cosas. O sea, hoy por PP, decir, con la gente de Vox no te llevas. bueno, los de Vox han intentado sabotear y han saboteado mi ingreso en una familia europea que es RC, a cambio de que Meloni me bloquee. Curioso porque yo era una de las personas que le hacía los discursos a Santiago Abascal como un favor. Santiago nos pedía que le ayudáramos. El discurso de Estado de la Nación de 2020 a Santiago Abascal se lo redacté yo de primera a última palabra. Y ahora no, ahora me odia. ¿Y dónde está ese punto de rompimiento? ¿Por qué? ¿A qué se debe? A decirle que me parecía que su partido estaba cogiendo una línea muy intervencionista, que yo por una cuestión moral no podía formar parte de un proyecto político que se basaba en hacer lo mismo que la izquierda, pero con una supuesta ideología distinta y que yo creía que el Estado era como un anillo de Mordor y que mientras más pequeño mejor. Tanta libertad como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y como él no estaba representando esa idea, en el absoluto respeto y cariño personal, yo iba a crear mi proyecto político y a presentarme a las europeas. Y eso a él le sentó como una traición. ¿Se acabó la fiesta? ¿Qué? ¿Ese es un partido? Es un partido político que tiene su primera asamblea general, porque nos llegó el éxito antes de la propia estructura. Mm. Y claro, lanzamos ahora en septiembre la primera asamblea general del partido y para presentarnos a las elecciones generales. En el año 2022 estuve en Madrid haciendo unas entrevistas a gente de Vox. Bueno, hablé con Rocío Monasterio, su esposo y tal. Y ahora te he leído también que a Iván le ofreciste ser el candidato de tu agrupación. Sí, porque a diferencia de otros, de verdad se lo digo, es que para mí es un sacrificio. En la declaración de la renta, todos los españoles han podido ver que yo ganaba unos 22.000 euros limpios al mes. Es decir, yo ganaba el doble solamente en sueldo de lo que gana un eurodiputado. Para mí es un sacrificio personal económico importante. Y como Iván decía o parecía intuir que quería meterse en política, dije, oye, no te preocupes, te doy yo el proyecto con 1 millón de votos. Llévalo tú. Alguien profesional y técnico que entienda que España necesita una solución más allá de ideologías. Lo que ocurre es que me dijo que no, porque prefería, pues eso, hacer un lobby para estudiar, que es lo que no funciona en España. Yo creo que lo que no funciona en España está muy claro y no se requiere estudio. Creo que es una partidocracia absolutamente antidemocrática y los partidos políticos desde la transición llevan 45 años inmiscuyéndose en las cajas de ahorros, en la hacienda pública para hacer que Hacienda sea una herramienta política de extorsión y coacción, la justicia con las cuotas de poder por partidos políticos en el CGPJ, que es el Consejo General del Poder Judicial, el que decide qué jueces ascienden y qué jueces no ascienden, una televisión absolutamente controlada por familias que tienen intereses económicos en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, entre esos el que usted me menciona, accionan entre canales, pero también están los Abelló, están los tales, esos son las grandes familias que desde la época franquista controlan España. Y yo lo que quiero es libertad. Intento representar a los autónomos, que por cierto soy el único diputado que sigue siendo autónomo. Intento representar a los empresarios, intento representar a todos los trabajadores honrados que están hartos de ser esclavos fiscales. Eso es lo único que yo represento. No quiero ni ideologías, ni quiero etiquetas, ni quiero políticos profesionales, quiero libertad. Y también representar a una generación que no quiere no sentirse insegura en su propio país, ¿no?
Pues completamente. Es que es muy duro que una mujer joven ahora mismo en ciertas ciudades de España no pueda andar sola a las 8 de la tarde. Eso antes no pasaba. No pasaba. Sí. El mayor récord de venta de sprays antiviolaciones ha sido el año pasado. Mm. Jamás se ha vendido tanto spray antivioladores como este año. Está pasando lo mismo que pasó en Francia, que ha pasado en Inglaterra o que ha pasado en Alemania. Ahora en Alemania están, bueno, o en Austria, están pagando para que la gente vuelva a Kabul. 40.000 euros a cambio de que vuelvan a Kabul. Es que al final Europa se ha convertido en una feria de atracciones, una especie de, pues eso, de agencia turística en la que ya has venido a Europa y has visto que no te puedes integrar, venga, ahora te pagamos la vuelta. Y yo quiero que no, que sea un conglomerado de países Sí. libres. Y si no lo quieren ser porque Francia y Alemania nos somete a todos con sus intereses económicos contrarios a los españoles, pues prefiero decir adiós Unión Europea, referéndum de salida de la Unión Europea, teniendo en la otra mano el inicio de la anexión a los Estados Unidos de Hispanoamérica. Insisto, si nos unimos entre hermanos libres que somos, tenemos absolutamente todo en nuestra mano para que seamos independientes de los intereses espurios de Francia y Alemania, de Estados Unidos, de China y de quien sea. Una de las consecuencias que ha traído este control, esta regulación excesiva de la Unión Europea, es el empobrecimiento de ciertas industrias, ¿no? Ahora estoy leyendo que hay productos que en su momento España producía y muy bien, pero sobre pretexto del cambio climático o de otros, ahora tienen que importar. Bueno, igual que con Perú, con las materias primas, cuando estaban baratas, etcétera, aquí pasa lo mismo con, por ejemplo, la industria, la ganadería y la pesca. O sea, ¿de qué sirve que seamos parte de la Unión Europea si ahora mismo Marruecos exporta más tomate a Europa que nosotros? Por acuerdos Tomate. absolutos. Sí, 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 por los tomates le pongo un ejemplo. Los cereales ahora, con todo el cereal ucraniano, eh, el mundo del transporte también, porque han regalado licencias de transportes a Marruecos, no se sabe con qué fin, cuando están sufriendo una de las peores situaciones económicas de su historia. Toda la desindustrialización de España de los últimos 30 años se debe única y exclusivamente a que Francia y Alemania querían abaratar el coste de sus importaciones. ¿Cómo se consigue eso? Destrozando la industria española, que éramos, no sé si le sonará a usted, la huerta de Europa, Sí, por eso le digo de gran parte tomates, del me he mundo. quedado... Éramos la huerta de Europa de gran parte del mundo y ahora únicamente tenemos récord en prostíbulos y en bares para alemanes, franceses e ingleses borrachos, porque hemos bajado muchísimo la calidad del turismo. ¿Traemos 90 millones de turistas? Sí, muy baratos. Prefiero traer 30 millones menos, muchos más caros y mejorar la calidad y la convivencia en España, que por cierto eso también afecta a la vivienda, porque claro, si todos los pisos son turísticos, pues también tenemos un problema de accesibilidad a la vivienda de los jóvenes. Al final todo está interconectado, pero al final han conseguido, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, etcétera, desindustrializar España. Y eso es un verdadero problema. Pero esa palabra es clave, la que acabas de decir. Creo que muy poca gente se da cuenta de lo interconectado que está todo, porque, ya te digo, nosotros estamos en esto, nos dedicamos a la información, pero generalmente ustedes reciben 90 millones de personas. Uno no se da con noticias de inseguridad, por ejemplo, en España. Eso debe estar controlado. Porque es que la inseguridad no nos la dan los chinos, ni los franceses, ni la gran parte de los alemanes. La inseguridad nos la dan, pues, los cientos de miles, ya son millones, que han entrado irregularmente por la frontera sur y este de España, de países muy conflictivos culturalmente. Insisto, Sí. es que una persona de... Hola, hola. Hola. Bueno, hemos perdido momentáneamente la comunicación con el vice Pérez, pero bueno, ya la vamos a recobrar seguramente. Ok, bueno, eh, está recuperando, dice la conexión, pero esto es importantísimo lo que está diciendo él. ¿Cuánta gente se pone a pensar en eso? De que puede estar manipulada la información en un contexto tan específico del turismo y incluso puede ser hasta peligroso, ¿no? Porque a ti te pintan un destino como algo y después no es y puedes que resultes asaltado, herido de algún modo. Todo está interconectado. Otra de las cosas que está proponiendo al vice Pérez y que ya se lo he preguntado, pero no lo desarrolló exactamente de este modo, es que propone transformar a España en un paraíso fiscal de vivienda. El concepto del aprovechamiento de los ayuntamientos en relación a los impuestos
que cobra, ¿no? Y por eso mucha gente al mismo tiempo tampoco se anima a construir por la permisología, ¿no? Los permisos de esto, permisos del otro, y se van incrementando tus costos y al final demasiada burocracia te desanima. Confirmado entonces que 80%, yo pensé que eran 70%, eso es un escándalo. O sea, no son 70% de normas que no votan los españoles, que los van a regir a ellos. Son 80% que se centraliza mediante la Unión Europea en Bruselas. 80%, 8 de cada 10 normas. No la eligen los españoles y por último tampoco la inician representantes por los que ellos han votado, sino que la comisión es la que elige. Estamos conectados nuevamente con Alvise. Se nos fue, se nos fue. Pensaba que era otro apagón, que sufrimos un gran apagón en España hace poco, pero no. Sí. Oye, antes de que se me vaya la idea, has propuesto que se convierta España en un paraíso fiscal de vivienda, ¿no? Ya te lo había preguntado, pero puntualmente eso. Quiero que sea un paraíso fiscal porque me suena mejor el término paraíso que infierno. Y ahora mismo Sí. es un infierno fiscal. Y un paraíso fiscal es entender que tenemos que hacer dumping fiscal y competir con aquellas economías alrededor. Que, en fin, yo creo que traer capital internacional es esencial. Cuando se cortó estabas terminando la idea de las consecuencias nefastas que ha traído este control, ¿no?, sobre la producción de ciertos productos en España. Bueno, básicamente que evidentemente no sirve de nada estar en la Unión Europea si países fuera de la Unión nos roban todo el sector productivo frutícola, por ejemplo, o hortifrutícola. ¿Crees que Pedro Sánchez vaya a terminar este gobierno? Pues mire, he escuchado audios que todavía no son públicos, porque como bien se sabe en España, fui parte activa colaboradora del informe preliminar de las investigaciones preliminares contra todos estos imputados. A mí me querellaron 5 miembros de la trama por injurias, calumnias, incluso por espionaje ilegal y acoso. Que de ese no me he declarado totalmente inocente, porque es cierto que tuvimos que dedicar ingentes recursos a perseguir por tierra, mar y aire, insisto, por ser paraísos fiscales al ministro Ábalos, ahora, por cierto, imputado y con penas extraordinariamente elevadas de prisión. Pedro Sánchez, uno de los motivos por los que no va a convocar elecciones anticipadas y salir del gobierno ni dimitir, es porque entonces la UCO le detendría al dejar de estar aforado. Va preso. Esa es la realidad ahora mismo. Claro, va preso. No quiere perder su aforo. Un anuncio que a mí me ha sorprendido también gratamente es que has dicho que si por ti fuera eliminarías el 100% del dinero público a medios de comunicación. Completamente. Completamente. Le diré por qué. Porque cuando ahora mismo en España el mayor anunciante es el gobierno. Claro, y en España a principios de los años 90 sufrimos la gran descapitalización de los medios de comunicación que luego hubo que vender a grandes fondos de inversión. Por eso, por ejemplo, una de las cadenas más importantes de España no es española, es italiana, de la familia Berlusconi. Es una barbaridad. O sea, que el segundo mayor grupo de medios de comunicación de España sea de una familia italiana y que el primero, el mayor inversionista, sea una empresa estadounidense, pues es como el Santander, cuando la gente dice el IBEX español. Yo no sé por qué lo llamamos IBEX 35 español cuando la inmensa mayoría de la bolsa es estadounidense. Es que, por ejemplo, le pongo un ejemplo. El Banco Santander, que es otro gran financiador de los medios de comunicación, ¿le sonará a usted la familia Botín? Sí. Bien, la familia Botín, Ana Patricia Botín, ¿qué porcentaje del banco cree usted que tiene? Le diré que menos del 3,5%. Si Ana Patricia Botín, presidente y que se supone que controla el Banco Santander, tiene tan poco porcentaje después de un joint venture fallido que hizo que BlackRock asumiera a cambio de la liquidez un gran porcentaje de acciones, ¿de quién depende el banco? Del máximo accionista, ¿no? Sí. ¿Quién es el máximo accionista? El fondo americano Blackstone. Ocurre lo mismo con el Banco Sabadell y el BBVA, que están en guerra directa política porque quieren fusionarse y hacer el mayor banco de la historia de Europa. Y al final, la política es el resultado de las guerras económicas previas. Todo es dinero, todo, absolutamente todo es capital en el sistema capitalista, hasta la guerra. ¿Por qué aquí no estamos hablando, por ejemplo, de los 7.000 cristianos que han sido absolutamente acribillados en el Congo? Y sin embargo, nos preocupamos de la guerra de Ucrania o de Israel y Palestina.
Porque hay muertos que nos importan tres cojones, porque no nos dan dinero. Y hay otros cadáveres que sí que nos importan más porque son de países que exportan el petróleo y que hace que el petróleo pues esté por debajo de 200, Sí. $110 el barril de Brent. Los muertos no importan si no es porque nos dan dinero. Yo cuando entendí eso, lo entendí todo. Aquí no hay moral, aquí no hay ética ni principio, aquí hay pasta. Y cuando los medios están financiados por el gobierno, se encargan de destruir y de convertir en criminal al denunciante de corrupción y convertir en santo al peor criminal. Por eso uno de los grandes éxitos que siempre digo que tengo es tener la mayor estructura de informantes de España, que no solamente son policías y guardias civiles y jueces y fiscales, es que también son el limpiador del portal que me dice cuándo entra y sale el ministro, la limpiadora que le quita el polvo a la mesa del ministro de una cuenta bancaria en un país extranjero y me la manda, o el camarero que pone un micrófono debajo de una mesa porque hay un grupo de empresarios hablando de cuánto le ha costado la mordida al político de turno. Toda esa información, como el Club de la Lucha, la recopilamos, la analizamos, la judicializamos y la denunciamos a Fiscalía Anticorrupción y a Ujú. las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso hemos tenido el éxito electoral, porque la gente nos quiere dar las gracias, entre otras cosas, sabiendo que no somos políticos, por el análisis brutal y la fiscalización brutal que hacemos a la clase política. O sea, la gente reconoce, por ejemplo, el destape del escándalo Coldo Ábalos, se lo reconoce. Hombre, porque todas las fotos, por ejemplo, que publicábamos en paraísos fiscales o con paletines con dinero, es que es surrealista lo de este país, la publicamos nosotros a principios de 2020. Está ahí la hemeroteca, Claro, es como que se confirma. Eso es otra cosa, un patrón, ¿no? También que lo cantas antes y de ahí el tiempo da la razón, ¿no? completamente, a veces con cierto sentido del humor. Ojo, no solo al Partido Socialista, del Partido Popular hemos forzado dimisiones de alcaldes o de tenientes de alcaldes por innumerables cuestiones, desde corrupción a tráfico de influencias, a malversación de caudales públicos, cohecho propio, cohecho impropio. Los principales delitos que solemos tratar, analizar y denunciar son esos. ¿De qué va esta acusación que te han endilgado de supuestamente haber recibido 100.000 euros de forma irregular? Pues que me parece una absurdez y se archivará y nadie se preocupará. Fíjese, a mí me pagan 100.000 euros por una charla de media hora. Eso, a lo mejor, si no eres un influencer y no tienes 90 millones de impresiones al mes, no se entiende, parece que es mucho dinero. Pero repito que yo he declarado 1.100.000 euros de ingresos el año pasado. Es decir, que 100.000 euros no supone una gran carga económica en mi vida. Primero para aclararlo. Y segundo, que es un dinero que yo cobré antes de ser eurodiputado, no por intereses de ningún tipo, me decían que era a cambio de defender las criptodivisas. Yo llevo defendiendo las criptodivisas desde hace media década. O sea, defendería las criptodivisas eh, con o sin que me pagara absolutamente nadie. Y han intentado relacionar el pago de este empresario por esa charla Ujú. con algún tipo de, no sé, no conozco ni un solo empresario que pague 100.000 euros para que un único eurodiputado sin ningún tipo de relevancia en iniciativa legislativa en Europa hable bien de las criptodivisas. Pero Sí. bueno, Te estás acostumbrando ya a los juicios, ¿no? Tienes varios en curso. de hecho, uno de los motivos por los que me presenté a las europeas fue para forarme, para tener ese privilegio político, porque claro, me denunciaban constantemente cualquier persona a la que yo denunciara y luego tenía que ir a un pueblo, a una ciudad, con el respectivo gasto en procuradores y abogados y ganábamos. Después de 40 juicios ganados, dije, ¿cómo hago para que dejen de...? Porque claro, el tiempo que dedicas en defenderte no lo dedicas en atacar. Claro. Desde que me ha forado, todas las causas y causas han quedado únicamente a tres. Las tres causas que tengo en el Tribunal Supremo. Están ya en el Son- Supremo. que se las puedo decir que usted se reiría conmigo, ¿eh? De lo que son las tres causas del Supremo. Se reiría a carcajada, porque nadie ¿Qué, se lo puede creer. qué está? Pues mire, una de esas causas es por decir que acosé a una fiscal de delitos de odio. No sé si el concepto de delito de odio lo tiene usted en su Sí, país. claro, crimen de odio aquí, obviamente. Crimen de odio. Sí. Bien, yo dije que esta fiscal había logrado que hablar de inmigración y de invasión en la misma frase fuera delictivo. Bien, porque yo publicara eso, afirman que recibió muchísimos ataques vejatorios y que incité al odio hacia ella y por lo tanto estoy en el Supremo por esa frase. Como esa, las demás son de chiste. Sí. Bueno, qué nivel. Oye, Albice, ¿y cuál es la visión? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué cosa? ¿Quieres ser presidente de gobierno en algún momento? ¿A dónde vas? A ver, el objetivo evidentemente es ser presidente del gobierno de España. El objetivo real es muchísimo más egocéntrico en fin, bastante egoísta.
y es que no quiero que España se convierta en otra pocilga venezolana, básicamente, porque Claro. aquí yo puedo irme de España, pero mi familia, mis tres hermanos, mi madre, la gente que quiero, mis amores y mi infancia, no pueden irse de este país. Sí. Ese es el motivo principal egoísta y es que quiero que a los míos les vaya bien y no estén en un país de mierda. Y lo segundo, evidentemente, es poder cambiar políticamente este sistema, sin preocuparme de ideología. Quiero cambiar la ley del sistema electoral, la ley de comunicación audiovisual, la ley de secretos de Estado, que cuando un político corrupto quiere que algo no se judicialice, dice que es de interés nacional y como es ministro del Interior, pues se esconde en ese manto de corrupción que se llama Ley de Secretos Oficiales de los años 80. Nadie, ningún partido quiere cambiarlo. Quiero cambiar la ley de financiación de partidos políticos para abrir a que cualquier gran empresario pueda meter millones en un partido político de forma libre y transparente, porque ya lo hacen en negro. Vamos a hacer como Estados Unidos, quitémonos el complejo y que los grandes generadores de capital peleen por sus ideas en libertad. Yo ahora mismo no puedo, por ejemplo, aceptar nada de una sola persona empresa, de una empresa, porque en España es ilegal. Solo puedo aceptar de personas físicas. Y ojo, si son de fuera, no más de 6.000 euros al año. Así Mm. es imposible que yo compita con un gran bipartidismo que se financia exclusivamente de subvenciones. Le habla a alguien, por cierto, que renunció a 1.100.000 euros de subvenciones del Parlamento Europeo, porque a mí me correspondían 1,0 euros por voto logrado y 36.000 euros por escaño. Renuncié al 100% de esa ayuda pública, al 100%, para decir que no soy un parásito y que para cambiar el sistema no puedes depender del sistema para vivir. ¿Cómo quién, Yo le quién digo, te, quién te paga esa plata? ¿Te pagan por voto? ¿Has recibido un bono? el Parlamento Europeo nos paga, cuando tú obtienes un resultado electoral y consigues representación, te pagan 1,0 euros por cada voto. Usted haga el cálculo, 1,0 euros por 830 y pico mil votos y luego 36.000 euros por escaño. Conseguí 3 escaños. Pues calcule Sí, usted. Aunque he cobrado de eso 0 euros. cero. Para decir lo siguiente, y es que yo ya tengo la vida más o menos resuelta. Yo no necesito subvenciones públicas, saqueados a mis amigos y a mis camaradas españoles. Yo quiero que la gente entienda que ese dinero es dinero robado, dinero sucio. Y por eso el Estado tiene que ser cada vez más pequeño. Y otra de las cosas que tiene que cambiar en la ley de partidos políticos es que también a la gente, a la persona natural que te ha donado, la están auditando también por haberte dado montos pequeños. A todos. De hecho, el problema es que Hacienda Española considera que no son donaciones que decenas de miles de personas me financien con 5, 10, 15 o 20 euros y que eso es por un rendimiento de trabajo. Digo, señora, es que el Sí, concepto es donación, viva España o una caña a mi salud. sí. Eso no sé hasta qué punto puede ser rendimiento del trabajo, pero bueno, es lo que le digo, la coacción sistemática de Hacienda contra pues rivales políticos. Otro de los aspectos de estas agendas que comentábamos, ¿no? Es la legalización subrepticia de pedofilia, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Bueno, en España ya hay gente que está enseñando a niños de menos de 10 años cursos sobre estimulación anal o cómo masturbarse. Es legal, ¿eh? Sí, claro, y esos son modelos también importados de otros lados, los quieren poner en práctica en España. Con Increíble. lobbies absolutamente pedófilos del norte de Alemania, que llevan hablando de la libertad de elegir sexualmente de los niños y que es algo que repite, por ejemplo, no sé si la conocerá usted, doña Irene Montero, Sí, claro. del líder de Podemos, etcétera. Esta mujer ha dicho textualmente, y cito, y prometo que no estoy desvirtuando su declaración por una cuestión ideológica, no soy tan desleal ni tengo tan mala fe con nadie. Textualmente ha dicho, los niños tienen que tener la libertad de decidirse, autodeterminarse sexualmente, tengan la edad que tengan. Eso es una auténtica barbaridad. Sí. Eso es blanquear la pedofilia. ¿Por qué tienen tanto interés en blanquear la pedofilia? Bueno, siempre lo hemos dicho, van por los niños. Ahora, ¿cómo te fue? Estuviste ahora con Nayib Bukele hace poco, ¿no? ¿Cómo te fue en tu visita? A mí Con... personal, fui al CECOP, me dejaron visitar el CECOP de Español, el CECOP de El Salvador. Pues fíjese, yo me declaro un fervoroso seguidor del señor Bukele, que ha entendido que no puede haber libertad y civilización si no hay seguridad. Y no solo lo pienso yo, lo piensa más del 90% salvadoreños que le apoyan. Sentí seguridad. Y fíjense, me acordé de algo muy curioso. Cuando yo era un chavalín que iba con mi madre, había algo que se llama Hucha del Domum. No sé si a usted le sonará. La Ujú. Hucha del Domum era algo de la Iglesia Católica que nos daban a los niños para que lo llenáramos de moneditas y billetitos. Y en Sí. mi caso, en el sur, era para los pobres niños del Salvador. Y claro, cuando años después voy a El Salvador, donde llenábamos la huchita, todos los niños del colegio, para los pobres niños del Salvador, y llegamos y veo que ya no es una guerra civil,
ni es un país de bandas, sino que es un país seguro, creciendo a nivel económico, en donde me siento más seguro que en Madrid a las 12 de la noche, pues evidentemente, ¿cómo Sí. puedo yo hablar mal del hombre que ha conseguido eso? Algo se hizo bien, ¿no? Hombre, algo se hizo bien, digo Sí. yo. Por eso quiero imitar, por ejemplo, la política. Fui para imitar la política penitenciaria del señor Bukele en España. Pero entraste, Entré. Usted lo puede buscar en YouTube, Alvise Pérez Cecop El Salvador, ah, y verá cómo hasta entrevisto a presos ok. detenidos, porque al principio, fíjese qué tontomía, cuando entras y ves un grupo de gente no menor, la mayoría, no mayor de 40 años, 35, 25, lo primero que sientes es lástima por ellos. Luego te cuentan lo que han hecho y se te desvanece. Sí, Pues este metió un bebé en un horno, sí, este sí, violó a 12 mujeres, este prendió fuego a un autobús lleno de inocentes y luego los que quedaban vivos al salir los ametrallaba. Esa es sí. la gente que está en las cárceles de El Salvador. Y Ujú. esa gente yo no las quiero que pasen por la misma calle por la que pasean mis primos pequeños o mi madre. No, si yo he estado en El Salvador cuando no se podía literalmente andar, te hablo hace 20 años. Es indiscutible, aparte de lo que se ha logrado. Pero qué sentiste? ¿Sentiste lástima al inicio y un sentimiento de justicia luego? ¿Cómo te sentiste? Porque en la psicología evolutiva humana, sentir lástima por personas que están en una situación mucho más precaria o pésima en comparación a la tuya es algo muy humano. Luego le metes el contexto de que son criminales que han hecho absolutas barbaridades y entonces lo entiendes. Yo no lo entendía hasta que veía y sabía lo que habían hecho. Y no solo visité la cárcel del CECOP, después me fui a los barrios, a los peores barrios más inseguros de El Salvador, a reunirme con gente que paseaba por allí a las 8, 9 o 10 de la noche. Y me hablaban los propios vecinos. Y me decían, pues mire, hijo mío, yo ni se me ocurría estar ante una cámara hace unos años porque me habrían pegado un tiro. Mi hijo se enamoró de una niña de 3 calles más allá y como era un distrito diferente, las bandas te pedían la cédula y veían que no eras de ese barrio y te pegaban un tiro en la cabeza sin preguntarte porque entre barrios no podían cruzarse por las bandas. Claro, es que esa realidad sociológica explica que venga un hombre, diga todos los criminales a prisión con una ley que considera constitucional. Yo he hablado con expertos, además de derechos humanos europeos, etcétera, el señor Borrego entre ellos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y no le ven ningún ilícito, ninguna ilegalidad anticonstitucional, ni que vulnere los derechos humanos. Y por cierto, cuanto más se habla de derechos humanos, es ahora con los presos de El Salvador. Nadie hablaba de los derechos humanos de los salvadoreños hace 20 años, como usted me No. dice, No, no, porque solo importan cuando hay son... casos que hemos reportado de ni siquiera de muerte, sino de cosas execrables como que se rotaban niñas para violarlas, todos. Correcto. Sí, la Eh, sillita rusa, etcétera, barbaridades. claro, de ahí sacaste la idea para esta cárcel que vas a proponer de 40.000 habitantes. Sí, porque algo que entendí en El Salvador es que una gran parte de reducir la criminalidad es que el criminal tenga miedo. Mire, yo tengo 35 años, no sé cuál es su experiencia vital a nivel moral, pero yo he llegado a la conclusión con 35 años de que el mundo se divide en buenas personas y en malas personas. Dentro de las buenas personas hay personas buenísimas y personas moderadamente buenas, yo me considero moderadamente bueno, y luego dentro de las malas personas están los grandísimos criminales y pésimas personas, yo los llamo hijos de puta, pero bueno. Y luego están las personas normalmente malas, no nada, pero malas. Bien, creo que a nivel legislativo tenemos que entender esta realidad. La buena gente que trabaja y la gente que es mala. Y a la gente que es mala tiene que tener miedo de hacerlo mal. Por eso la cárcel, mientras más dura y más terrorífica sea, mejor para los buenos y peor para los malos, porque los que son malos malísimos lo van a seguir haciendo, ¿vale? Pero los que no Sí, son tan malos pero están dentro del rango de maldad, van a tener miedo de portarse mal. Y así te quitas al 50% de la criminalidad de un país. sí, de acuerdo. Oye, bueno, Albice, nuevamente te agradezco que nos hayas dado este tiempo. Seguiremos siguiendo tu carrera, tu actividad. Es la primera charla, espero que sea la primera de muchas. Así que ya lo sabes. Muchas gracias y la mejor de las suertes en tus gestiones. Don Diego, muchísimas gracias por su tiempo y por el éxito de su programa Hablando en Libertad y sin cortapisas. Yo desde Europa le deseo la mayor de las fortunas. Espero poder visitarle cuando vaya a Perú y le pido que no se rindan porque de verdad el éxito que vamos a tener aquí en las generales va a ser plausible también y va a ser muy visible a nivel internacional. Pero Sí, espero el éxito que tengan ustedes en Perú sea también muy bueno en pro de las ideas de la libertad. Así que todo mi ánimo, un abrazo desde aquí. claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Albice Pérez, desde
España, muy generoso con su tiempo, nos ha dado una hora. Así que espero lo hayan disfrutado, ideas perfectamente compatibles con las que defendemos en este programa, vida, familia, libertad, propiedad. Y me gusta que hay un pragmatismo digno de resaltar también, que es, sí, todos hablamos de doctrina, de ideología, porque las hemos estudiado, es parte de nuestras formaciones, pero llega un momento en que, basado en la realidad de cada país, el pragmatismo y la puesta en marcha de soluciones se tiene que imponer. Al margen de si te digan que tú eres de extrema derecha, de aquí, de centro, de arriba, de abajo, de atrás o de adelante. Uno lo que quiere es solucionar problemas y elevar la calidad de vida de los ciudadanos de todo nuestro país. Y muy interesante la propuesta de hermanar la región iberoamericana. ¿Por qué no soñar con una región así, con beneficios explícitos para los que compartimos ciertas, digamos, coincidencias, partiendo por la lengua, por la herencia hispana, por el cristianismo y otras también. Así que bueno, Alvise Pérez con nosotros, le agradecemos a él, a su equipo, le deseamos suerte en su gestión, vamos a estar en comunicación con él y espero lo hayan disfrutado. Permiso, gracias por estar con nosotros.